El tribunal del cielo ha emitido una sentencia, no una promesa vaga, no una posibilidad distante, una sentencia con peso legal eterno, y el arcángel Miguel ha sido enviado en este momento exacto para leerla sobre tu vida. Lo que el enemigo tomó de ti no se fue para siempre. Lo que fue arrebatado de tus manos, lo que desapareció sin explicación, lo que creyeron haberte quitado de forma permanente, todo eso está sujeto a esta sentencia. Y la sentencia es clara: lo robado será devuelto. No en la misma medida. 7 veces, elegido, detente. Esto es para ti. Hay un momento que muchos elegidos no olvidan. No fue dramático, no hubo anuncio. Solo la sensación de llegar a donde algo debería estar y encontrar vacío. Tal vez fue una cuenta que se vació sin razón aparente. Un vínculo que se rompió de la noche a la mañana. Una oportunidad que se cerró justo cuando estabas a punto de alcanzarla. Una temporada de tu vida que pasó mientras esperabas que las cosas cambiaran. No importa la forma exacta que tomó, importa lo que sentiste, que algo que era tuyo te fue arrebatado, y ese sentimiento no te engañó. Era real, ocurrió, y el cielo lo registró todo. Dios no perdió de vista ni un solo detalle de lo que te fue quitado. Eso que tú olvidaste porque dolía demasiado recordarlo. Dios no lo olvidó. Hay un registro en el cielo que documenta cada pérdida, cada temporada robada, cada puerta que se cerró injustamente, cada recurso que desapareció, cada relación que fue destruida por la obra del enemigo. Nada quedó fuera de ese registro. El nombre de quien lo tomó, la fecha en que ocurrió, el monto exacto de lo que faltó. Dios vio todo. Y lo que Dios ve, Dios lo administra. No a tu tiempo, sino a su tiempo, y ese tiempo es ahora. Antes de continuar, si este decreto está llegando a tu espíritu ahora mismo, suscríbete a este canal y escribe tu ciudad en los comentarios para que podamos ver dónde se está levantando el remanente. Más decretos proféticos están por venir, y el próximo podría ser exactamente la palabra que tu situación necesita ahora. Lo que te fue robado no cayó en una sola categoría. El enemigo no opera de manera sencilla, actúa en múltiples frentes al mismo tiempo, porque sabe que si te golpea en un área, tu atención irá allí mientras él trabaja en las otras. Por eso el robo tomó muchas formas. Tiempo que no puedes recuperar, años invertidos en cosas o personas que no produjeron, finanzas que menguaron sin explicación lógica, salud que se dio cuando más la necesitabas, relaciones que fueron destruidas o alejadas, propósito que fue enterrado bajo la presión de sobrevivir y honor dañado por palabras o acciones de otros. Cada una de estas áreas está cubierta por el decreto que el arcángel Miguel trae hoy. Todas, sin excepción. Y entonces comenzaste a hacer lo que el enemigo esperaba que hicieras: dudar de ti mismo, preguntarte si algo en ti atrajo las pérdidas, buscar la explicación en tus decisiones, en tu fe, en tu pasado. Te dijiste que era tu culpa, que si hubieras actuado diferente, si hubieras creído más, si hubieras esperado más, las cosas no habrían salido así. El enemigo usó cada pérdida, no solo para quitarte lo que tenías, sino para convencerte de que merecías perderlo, y en algunos momentos lo creyó. Dios dice hoy que esa narrativa termina aquí. No era tu culpa, era una guerra, y en las guerras, el que pierde una batalla no pierde la guerra. Elegido, tú no perdiste la guerra. El mundo tiene su veredicto sobre lo que te pasó. Ya lo sabes, eso ya fue. No puedes recuperar el tiempo. Lo que se fue, se fue. La lógica humana funciona bajo las leyes de lo natural, y en lo natural es verdad. Nadie recupera años perdidos. Nadie devuelve exactamente lo que tomó. Nadie restaura vínculos destrozados como si nunca hubieran sido tocados. Pero el elegido no opera exclusivamente bajo las leyes de lo natural. Opera bajo las leyes del reino de Dios.
Y en ese reino existe una ley que la lógica humana no puede contener, la ley de la restitución séptuple. Lo que en lo natural parece irrecuperable, en el reino de Dios es el punto de partida para una restauración que excede todo cálculo. Pero hay algo más. El enemigo, en su arrogancia, cometió el error más grave de su historia contigo. Decidió robarte. Y al hacerlo, activó automáticamente una ley que opera en el reino espiritual desde antes de que el tiempo existiera. No lo pensó bien. No calculó las consecuencias. Vio una oportunidad para dañarte y la tomó. Lo que no anticipó es que al tocarte a ti, un hijo de Dios, un elegido, alguien cuyo nombre está escrito en los libros del cielo, no solo estaba robando a una persona, estaba robando al Hijo del Juez Supremo del Universo. Y eso, en el tribunal celestial, tiene consecuencias que el enemigo todavía no comprende completamente. Si esta palabra está llegando a tu espíritu, escribe en los comentarios: lo robado vuelve 7 veces. Esa declaración no es solo un comentario. Es tu primera respuesta de fe al decreto que el arcángel Miguel está pronunciando sobre tu vida en este momento. Las Escrituras no dejan espacio para la ambigüedad en este punto. El libro de Proverbios, en el capítulo 6 y versículo 31, declara con autoridad de ley divina: pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa, 7 veces, no en un porcentaje, no en una fracción de lo perdido, 7 veces. Este versículo no es una sugerencia espiritual ni una metáfora poética, es una ley. Funciona con la misma certeza con que las leyes físicas gobiernan el universo visible. Cuando el ladrón es descubierto, y el enemigo siempre es descubierto ante los ojos de Dios, la ley de restitución entra en vigor de manera automática. No requiere tu intervención, no depende de tu estado emocional, opera porque así fue establecido. El ladrón pagará, no si Dios tiene un buen día, no si tú oras de la manera correcta, no si las circunstancias se alinean. El ladrón pagará porque la ley así lo establece desde la fundación del mundo. Esto no es negociable, no está sujeto a revisión. El decreto existe, la sentencia ya fue emitida, lo único que falta es que se ejecute en el plano visible. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. El arcángel Miguel no fue enviado a tu vida en este momento por accidente. Fue enviado para anunciar que el período de ejecución de la sentencia ha comenzado. El tribunal del cielo ya cerró el caso. Lo que viene ahora es el cumplimiento. El número 7 no es arbitrario en las Escrituras, es el número de la completitud divina. En 7 días, Dios creó los cielos y la tierra y descansó, declarando la creación terminada y perfecta. Josué rodeó Jericó 7 veces antes de que los muros cayeran. Naamán se sumergió 7 veces en el Jordán antes de que su lepra desapareciera. Cuando Dios establece el séptuple como unidad de restitución, está diciendo algo preciso. La restauración que viene sobre tu vida no será parcial, no será aproximada, será completa. Todo lo que faltaba será llenado, todo lo que fue dañado será reparado, y lo que fue tomado regresará multiplicado 7 veces, porque 7 es el número de Dios para lo que está terminado, sellado y perfecto. Mucho antes de que Salomón escribiera el libro de Proverbios, Dios ya había establecido el principio de restitución en el código de la ley dada a Moisés. El libro de Éxodo, en el capítulo 22 y versículo 1, declara: si alguno robare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Incluso en la ley mosaica, la más básica de las expresiones de justicia divina, el ladrón no devolvía el equivalente exacto de lo robado.
devolvía el múltiplo. Y eso era solo la base. El septuple de Proverbios va más allá de la ley de Moisés, porque opera bajo el principio de la gracia. Lo que la ley requería era el cuádruple. Lo que la gracia otorga es el septuple. Elegido, tú no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. El septuple te pertenece. Si este decreto está resonando en tu espíritu ahora mismo, dale like a este video. Me ayuda a saber que esta palabra vale la pena seguir proclamando. Hay una pregunta que merece ser respondida con claridad. ¿Qué significa que Dios sea al mismo tiempo tu abogado defensor y el juez que emite el fallo? En los sistemas humanos eso sería una contradicción. No puede existir imparcialidad cuando quien defiende es también quien juzga. Pero en el tribunal de Dios, esa aparente contradicción es en realidad la garantía más poderosa que el elegido tiene. Dios conoce cada ángulo del caso porque lo vio todo desde el principio. Su defensa no tiene lagunas ni debilidades, y su sentencia no puede ser apelada por el enemigo porque el mismo juez que emitió el fallo es el único con autoridad suprema en todo el universo. No hay corte superior, no hay instancia de apelación. Lo que Dios decreta queda decretado. Había una vez un hombre que lo perdió todo en un solo día. No gradualmente, no en años de decisiones equivocadas, sino en horas. Primero llegaron las noticias de su ganado, robado. Luego sus siervos, muertos. Luego sus hijos, todos, en un mismo accidente, sin que ninguno escapara. Y para cuando terminó ese día devastador, el hombre estaba sentado en el suelo, cubierto de ceniza, con la piel cubierta de llagas dolorosas que lo acompañarían durante meses. Se llamaba Job, y lo que le había ocurrido no tenía explicación racional que pudiera consolarlo. Las pérdidas eran reales, verificables, totales. No había nada que mirar y decir, al menos esto quedó. Entonces llegaron sus amigos, 3 hombres que se suponían debían consolarlo, pero que en la práctica cumplieron otra función, la de argumentar con lógica religiosa que Job merecía lo que estaba viviendo, que sus pérdidas eran consecuencia de algún pecado oculto, que la mano de Dios estaba sobre él como castigo. Cuanto más hablaban, más añadían peso a la carga de Job. Y la situación de Job era la más dura posible. Estar en el suelo de la devastación mientras quienes te rodean construyen argumentos teológicos para explicar por qué eres responsable de tu propia ruina. Job no cedió. Respondió a sus amigos, los confrontó, pero no cedió. Lo que Job no hizo es tan importante como lo que sí hizo. No maldijo a Dios, no tomó venganza contra quienes lo acusaban, no buscó soluciones propias para compensar sus pérdidas, no se levantó de las cenizas para reconstruir con sus propias manos lo que había perdido. Permaneció, aguardó, y siguió hablando con Dios, no porque todo tuviera sentido, sino porque en medio de toda la oscuridad, Job seguía reconociendo que Dios era Dios. Esa postura, mantener la fe sin comprenderla, fue exactamente lo que Dios estaba esperando de él, y es exactamente lo que está esperando de ti en este momento. Lo que parecía el abandono más completo era, en realidad, el escenario que Dios estaba preparando para la restauración más documentada de toda la historia bíblica. Lo que los amigos de Job interpretaban como castigo era en realidad el terreno donde Dios iba a demostrar algo sobre su carácter que no podría haber sido demostrado de ninguna otra manera. Job, capítulo 42, versículo 10, registra el momento. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Observa el orden. La restauración no llegó cuando Job exigió justicia. No llegó cuando Job argumentó su inocencia. Llegó cuando Job oró por quienes lo habían herido. El acto de soltar fue la llave que abrió el decreto. Esa sensación que llevas,
Escuchar esta palabra y saber que es para ti, pero sentir que algo todavía necesita moverse, no es coincidencia. Dejé algo en el primer comentario fijado para quienes están listos para dejar de esperar y comenzar a caminar. Y lo que Dios devolvió a Job no fue lo equivalente a lo que había perdido. Job, capítulo 42, versículo 12, declara que Dios le aumentó al doble todo lo que había tenido. El doble. No el mismo punto de partida, no la línea de base restaurada. El doble. 14,000 ovejas donde antes tenía 7,000. 6,000 camellos donde antes tenía 3,000. Y así en cada área. Dios no restauró a Job al nivel donde estaba antes de las pérdidas. Lo llevó a un nivel que nunca había alcanzado anteriormente. Y esto es importante que lo escuches. Lo que Dios está preparando para ti no es solo devolverte al punto donde estabas. Es llevarte a un territorio que nunca habías habitado antes. Algo en ti sabe que este capítulo que estás viviendo no es el final de tu historia, no es la página de conclusión, no es el párrafo de cierre. Hay algo en tu interior, una convicción que el dolor no pudo silenciar del todo, que insiste en que todavía hay más, que la historia no terminó aquí, que Dios aún no pronunció su última palabra sobre tu vida. Esa convicción no es ingenuidad, no es negación, es el Espíritu de Dios dentro de ti, manteniéndote anclado a una promesa que todavía no se ha cumplido. Escúchala. Esa voz tiene razón. El profeta Zacarías escribió bajo inspiración divina palabras que resuenan directamente sobre la situación del elegido que ha perdido. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restituiré el doble. Prisioneros de esperanza, no prisioneros de desesperación, no prisioneros del tiempo ni de las circunstancias. Prisioneros de una esperanza que no cede, que no negocia con la realidad visible, que permanece activa incluso cuando todo el entorno dice que ya no hay nada que esperar. Y a esos, específicamente a los que siguen esperando cuando todo indica que es irracional hacerlo, Dios anuncia la restitución, el doble. Porque la esperanza que resistió el tiempo de la prueba merece una restauración que supera el tiempo de la pérdida. Isaías, capítulo 61, versículo 7, añade otra capa al decreto. En vez de vuestra vergüenza, tendréis doble honra, y en lugar de confusión, se alegrarán en su porción. El enemigo no solo robó recursos materiales, robó dignidad, robó reputación, robó la imagen que otros tenían de ti. Situó tu nombre en contextos donde fue asociado con fracaso, con derrota, con cosas que preferirías que nadie recordara. Y eso dolió de una manera diferente a la pérdida material, porque la restauración de lo material es más visible, pero la restauración del honor requiere que Dios mismo intervenga en la percepción que otros tienen de ti. Eso es exactamente lo que el decreto incluye, doble honra donde hubo vergüenza. El libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 2, también declara: Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El doble como principio de compensación divina no es un concepto aislado en un versículo. Atraviesa el Antiguo Testamento como una corriente subterránea, una constante en el carácter de Dios. Lo que se pierde bajo su cobertura no se pierde definitivamente, se transforma, se devuelve con interés. Dios no es un Dios que equilibra la balanza al punto exacto, es un Dios que la vuelca hacia el lado del elegido. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Había un hombre en Jericó que se había hecho rico cobrando impuestos injustos. Su nombre era Zaqueo. Era odiado, despreciado, excluido socialmente. Y cuando Jesús pasó por su ciudad, Zaqueo subió a un árbol sicómoro solo para verlo. Jesús lo vio.
Lo llamó por su nombre y le dijo que tenía que hospedarse en su casa ese día. En ese encuentro, algo cambió en Zaqueo. Sin que Jesús le pidiera nada, sin que nadie lo presionara, Zaqueo se puso de pie y declaró: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». El encuentro con Jesús activó en el ladrón el instinto de restituir. Si la presencia de Dios puede hacer que hasta el ladrón devuelva cuádruplo voluntariamente, ¿qué puede hacer esa misma presencia en el ámbito espiritual sobre todo lo que te fue arrebatado? El enemigo no anticipó esto, no lo calculó, no vio lo que vendría cuando decidió tocarte a ti. Creyó que el robo era una ganancia. No entendió que estaba activando una ley que operaría en su contra con una fuerza que él no puede detener. Lo que tomó de ti será el instrumento de su propia derrota. Los mismos canales que usó para quitarte son los canales que Dios usará para devolverte. Y lo que regrese no llegará en la misma medida en que se fue. Llegará multiplicado. Llegará con interés acumulado. Llegará con el sello del tribunal celestial que certifica que la deuda ha sido pagada y excedida. El enemigo no calculó esto. No vio lo que vendría. No entendió que al tocarte estaba comprometiendo todo lo que tiene. El decreto está activo y lo que fue robado ya está en tránsito de regreso. Antes de entrar en las áreas específicas del decreto, es necesario entender un principio que cambia la manera en que el elegido espera la restitución. El septuple no llega necesariamente desde la misma dirección desde donde se fue. Dios no está limitado a usar al que tomó para devolver. Puede abrir puertas completamente nuevas, personas que nunca conociste, oportunidades en áreas donde nunca habías operado, recursos que vienen de ángulos que no estaban en tu mapa. El elegido que solo mira hacia donde se fue lo que perdió, puede perderse la restitución que viene desde una dirección completamente diferente. La instrucción es clara. Mantén los ojos abiertos en todas las direcciones, no solo en la que conoces. La primera área cubierta por el decreto de restitución es el tiempo robado, los años que pasaste esperando lo que no llegó, las estaciones que el enemigo convirtió en desierto, las oportunidades que expiraron mientras estabas lidiando con pérdidas que no deberías haber tenido que enfrentar. El tiempo parece irrecuperable porque en lo natural lo es. Pero el Salmo 126, versículos 1 y 2, describe lo que ocurre cuando Dios restaura. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seríamos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. La restauración de Dios viene con tal velocidad e intensidad que quienes la viven describen la experiencia como si fuera un sueño. Lo que tardó años en perderse, Dios lo puede restaurar en una sola temporada. El tiempo no limita a Dios. La segunda área del decreto cubre las finanzas, lo que salió sin explicación lógica, las deudas que aparecieron donde no debería haber deudas, los proyectos que no prosperaron cuando todo indicaba que deberían haberlo hecho, los recursos que se evaporaron antes de que pudieras usarlos. El decreto de restitución séptuple opera específicamente en el ámbito de las finanzas, porque es uno de los territorios donde el enemigo más activamente trabaja para mantener al elegido en posición de escasez. Un elegido sin recursos es un elegido que no puede cumplir su asignación. El cielo lo sabe, y el decreto activa puertas de provisión que el enemigo había cerrado. No una, varias, simultáneamente, porque el séptuple no llega en cuotas. ¿Y qué pasa con las relaciones que fueron arrebatadas? Las personas que se alejaron sin razón aparente. Los vínculos que el enemigo destruyó a través de malentendidos, traiciones, distancias o circunstancias que parecían fuera de control.
El decreto también cubre esta área. Hay personas que Dios restaurará, vínculos que serán sanados con una profundidad mayor a la que tenían antes de la ruptura. Y hay personas nuevas que el cielo está preparando para enviarte, personas que llevan en sus manos exactamente lo que tu próxima temporada necesita. La restauración relacional no siempre se parece a recuperar lo que se fue. A veces se parece a recibir algo completamente nuevo y mejor. No te saltes lo que viene a continuación. Esta parte del decreto es la que el enemigo más quiere que no escuches. Hay algo que muy pocos elegidos comprenden sobre la relación entre el robo del enemigo y la escala de lo que Dios devuelve. En el reino de Dios, la magnitud de la restitución no es proporcional solo a lo que fue robado. Es proporcional también a la fe con que el elegido se mantuvo durante el tiempo de la pérdida. Job recibió el doble no simplemente porque había perdido mucho, sino porque mantuvo la fe durante el tiempo en que era más difícil mantenerla. La resistencia del elegido durante la pérdida se convierte en el multiplicador de la restitución. Lo que has sobrevivido no es irrelevante para lo que recibirás. Es exactamente lo que determina la escala del séptuple que el decreto libera sobre tu vida. La cuarta área es la salud, el cuerpo que cargó el peso de las pérdidas, la salud que se dio bajo la presión de temporadas que no deberían haber sido tan largas ni tan intensas, las enfermedades que aparecieron en los períodos de mayor estrés espiritual. El cuerpo humano responde al ambiente espiritual en que vive, y un elegido que ha sido sometido a guerra espiritual intensa durante años lleva ese peso en el cuerpo. El decreto incluye sanidad, no como bonus, como parte integral de la restitución, porque Dios no puede devolver el séptuple a un elegido que no tiene la salud para recibir, administrar y desplegar lo que viene. La restauración de la salud hace parte del paquete completo. La quinta área que el decreto cubre es el propósito, lo que el enemigo enterró no bajo tierra, sino bajo la presión de sobrevivir. Muchos elegidos llegaron a un punto en que tuvieron que dejar de pensar en su llamado, porque las necesidades inmediatas consumían toda la energía disponible. El sueño que Dios puso en ti antes de que nacieras, no desapareció durante esas temporadas. Fue puesto en pausa, fue escondido, fue protegido, de hecho, de una exposición prematura. Lo que el enemigo interpretó como una victoria al enterrar tu propósito, fue en realidad el tiempo de Dios preservando ese propósito para el momento en que la restitución séptuple lo trajera a la superficie con más fuerza de la que habría tenido antes. La sexta área del decreto cubre el honor, la reputación, lo que otros dicen de ti cuando no estás presente, las narrativas que el enemigo construyó alrededor de tu nombre usando tus pérdidas como evidencia. No logró lo que prometió, no es lo que parecía. Miren cómo terminó. El decreto de restitución no solo devuelve recursos, devuelve la posición. Y la posición restaurada por Dios viene con un testimonio que nadie puede argumentar en contra, porque está construida sobre el fundamento de lo que Dios mismo hizo, no sobre lo que tú lograste. Cuando Dios restaura el honor, lo hace de una manera que cierra todas las bocas que hablaron en tu contra. El honor restaurado por Dios no solo cierra las bocas que hablaron en tu contra, abre puertas que solo el honor divino puede abrir. Hay territorios de influencia que no son accesibles a través del esfuerzo propio. Requieren que alguien más hable bien de ti, que tu nombre sea mencionado en salas donde tú nunca has estado. Dios restaura el honor colocando tu nombre en las bocas correctas, en el momento correcto, ante las personas correctas. Algunas de las oportunidades más importantes de tu próxima temporada no vendrán porque las buscaste,
sino porque alguien que Dios movió decidió hablar de ti en el momento exacto en que alguien más necesitaba escuchar tu nombre. Esa es la operación del honor divino. Y cuando todas esas áreas se suman, tiempo, finanzas, relaciones, salud, propósito, honor, el resultado no es simplemente la recuperación de lo que existió antes. La suma del séptuple en cada área produce algo que el elegido nunca había experimentado hasta este momento, un nivel de vida que no existía en ninguna temporada anterior. Una plataforma de influencia que no había sido posible antes de las pérdidas. Una autoridad espiritual que solo se obtiene a través de haber sobrevivido, mantenido la fe y permanecido leal en el tiempo de la prueba. Lo que el enemigo robó de ti era el precio de lo que Dios está a punto de colocarte. No lo podías recibir sin haber pasado por lo que pasaste. El número 40 aparece en la Biblia en momentos de transición entre lo que fue y lo que será. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí, recibiendo la ley de Dios. 40 días de separación total antes de bajar con el fundamento sobre el que Israel construiría su historia. Jesús pasó 40 días en el desierto siendo probado por el enemigo antes de iniciar su ministerio público. 40 días de confrontación directa antes de la victoria que cambiaría la historia de la humanidad. Elías caminó 40 días en el desierto hasta llegar al monte de Dios. 40 días de viaje hacia el encuentro con la voz divina. El número 40 en la Biblia no es tiempo perdido, es tiempo de preparación para algo que no habría podido comenzar sin ese período exacto. El arcángel Miguel declara hoy que el período de los 40 días que comienza para ti no es un período de espera pasiva, es un período de transformación activa. Algo se moverá en el ámbito espiritual durante ese tiempo que producirá resultados visibles en lo natural. No todos los cambios serán inmediatamente obvios. Algunos serán pequeñas señales, una llamada que no esperabas, una puerta que se abre en un área donde todo estaba cerrado, un cambio en la atmósfera de tus finanzas, una restauración en una relación que parecía sin solución. Cada señal es confirmación de que el decreto está operando. El cielo no necesita hacer anuncios dramáticos de lo que está haciendo. La evidencia se irá acumulando, hasta que un día mires atrás y veas que la restauración ya había comenzado mucho antes de que la pudieras ver. ¿Cómo reconoces que el decreto está en movimiento en tu vida? No siempre es a través de lo que aparece, a veces es a través de lo que desaparece primero. Cuando el decreto de restitución comienza a operar, es común que el elegido experimente una paz inusual en medio de circunstancias que antes lo angustiaban. Una capacidad de soltar lo que antes no podía soltar, una claridad sobre el próximo paso que antes no existía, una ligereza en el espíritu, que no tiene explicación racional dada la situación visible. Estas son las señales internas del decreto en movimiento, y son tan reales y válidas como cualquier señal externa que puedas ver. Hay un patrón que se repite en la historia de los elegidos que recibieron la restitución divina. La manifestación visible siempre fue precedida por un período de silencio aparente. Un tiempo en que nada parecía moverse, en que todas las circunstancias externas permanecían igual, en que el elegido solo tenía la palabra del decreto como ancla. Job vivió ese silencio. Los israelitas en el desierto vivieron ese silencio. Moisés en el monte lo vivió, no como castigo, ni como señal de que el decreto no estaba operando, sino como el período necesario para que la obra del cielo en lo espiritual alcanzara la profundidad requerida antes de manifestarse en lo natural. Si estás en ese silencio ahora mismo, en ese período donde nada visible ha cambiado todavía, no lo interpretes como ausencia de Dios.
Interprétalo como la profundidad del trabajo que Dios está haciendo antes del quiebre visible. El aviso que el arcángel Miguel trae sobre este periodo es claro. No intentes calcular cómo llegará la restitución. El camino de entrega es de Dios, no tuyo. Hay elegidos que reciben la palabra del decreto y de inmediato comienzan a construir en su mente el escenario lógico de cómo ocurrirá. ¿Qué persona devolverá lo que tomó? ¿Qué puerta abrirá el recurso que falta? ¿Qué relación será restaurada y cómo exactamente? Esa actividad mental no es fe. Es control disfrazado de expectativa. La fe real en el decreto significa soltar el mapa y confiar en el guía. Significa saber que lo que viene llegará, pero no necesariamente por el camino que tú habías trazado. Hay algo más que necesitas escuchar antes de que ores. No te muevas todavía. La postura del elegido durante el período de los 40 días no es la de quien espera recibir algo que tal vez llega. Es la de quien ya recibió la confirmación y está aguardando la manifestación. Esas son dos posturas radicalmente diferentes. El que espera algo que tal vez llega, vive en la ansiedad de lo incierto. El que aguarda la manifestación de lo que ya fue confirmado, vive en la paz de quien sabe cómo termina la historia. El arcángel Miguel trae esta distinción porque muchos elegidos han orado correctamente, pero han esperado incorrectamente, con un pie en la fe y otro en la duda. El decreto requiere ambos pies en la fe, no porque la duda invalide a Dios, sino porque la postura de certeza es la que alinea al elegido con la velocidad del cumplimiento. El enemigo, al ver que el decreto está siendo proclamado sobre tu vida, intentará hacer exactamente lo que siempre hace: convencerte de que lo que estás escuchando no es real, que son palabras bonitas, pero que tu situación es diferente, que el decreto aplica para otros elegidos, pero que tu caso tiene demasiadas variables que lo hacen irrealizable. Esa voz no es la tuya, no es la voz de la razón, es la voz del que más tiene que perder si tú crees completamente en este decreto. El enemigo sabe que el elegido que cree con todo su ser en la restitución séptuple se convierte en un canal a través del cual esa restitución fluye con una velocidad que él no puede bloquear. Algo en tu interior va a querer calcular si mereces lo que el decreto promete. La voz de la culpa dirá que las pérdidas fueron consecuencia de tus errores, que si hubieras sido más cuidadoso, más espiritual, más sabio, nada de esto habría ocurrido. Esa voz es la misma que hablaba a través de los amigos de Job. Y Job respondió a ella con la misma declaración que el elegido necesita hacer hoy: Dios es Dios, y su carácter no depende de mis errores. La restitución septuple no está condicionada a tu perfección, está fundamentada en la justicia de Dios y en el hecho de que el enemigo tomó lo que no tenía derecho a tomar. El decreto no pregunta si lo mereces, pregunta si crees. Lo que no debes hacer durante estos 40 días es administrar tu propia justicia. No interfieras con la sentencia del tribunal celestial buscando revancha por cuenta propia. No intentes forzar la devolución de lo robado a través de medios que Dios no autorizó. No uses este período para presionar a personas, para exigir cuentas, para construir casos contra quienes te robaron. No toques lo que Dios está administrando. La sentencia ya fue emitida, está siendo ejecutada. Tu trabajo no es ejecutarla, es recibirla. Cada intento de intervenir en el proceso de la restitución con tus propias manos retrasa lo que Dios ya puso en movimiento. Mantente fuera del camino del decreto y deja que opere. La postura correcta durante el periodo de los 40 días es la de alguien que ya sabe cómo terminará la historia. Manos abiertas, no puños cerrados. Fe activa, no ansiedad controladora. Avance continuo, no parálisis expectante. Recibes el decreto como lo que es,
una sentencia ya emitida, y actúas en consecuencia. No actúas como si todavía estuvieras esperando que Dios decida si actuará. Actúas como alguien que ya escuchó la sentencia y sabe que está en proceso de cumplimiento. Esa postura, que parece arrogancia espiritual para quien no comprende la fe, es en realidad la respuesta más honesta al decreto que el arcángel Miguel trajo hoy. El arcángel Miguel opera en el ámbito del cielo como ejecutor oficial de los decretos del Padre. Cuando un decreto es emitido por el tribunal celestial, su función es garantizar que sea cumplido en el plano espiritual para que sus efectos se manifiesten en lo natural. En este momento, mientras escuchas estas palabras, el arcángel Miguel está operando en el ámbito invisible que rodea tu vida. Está moviendo resistencias, está abriendo accesos, está preparando el terreno para que lo que fue robado pueda regresar por los canales que Dios está abriendo. No lo puedes ver, pero puedes creerlo. Y la fe que depositas en ese proceso es exactamente la colaboración que el cielo necesita de tu parte. Lo que el arcángel Miguel está haciendo en este momento por ti no tiene paralelo en ninguna otra temporada de tu vida, porque este no es un momento de espera, es un momento de ejecución de sentencia. El arcángel Miguel se posiciona sobre cada área donde hubo robo, cada temporada que el enemigo tomó, cada recurso que desapareció, cada relación que fue destruida, cada puerta que fue cerrada injustamente. Y sobre cada una de esas áreas, el ejecutor del decreto divino pronuncia: el tribunal del cielo ha ordenado la restitución. 7 veces se hace efectiva ahora. Hay elegidos que llevan años orando por lo que el decreto promete, pero que nunca lo recibieron completamente, porque oraron desde la posición equivocada, como mendigos, pidiendo lo que les falta, en lugar de como herederos, reclamando lo que ya les fue asignado. La oración que viene ahora no es una oración de súplica, es una oración de alineamiento con una sentencia que ya existe. Es la voz del elegido diciéndole al cielo: he escuchado el decreto, lo recibo, me alineo con él. Esa es la oración que activa el flujo de la restitución, porque es la oración que viene desde la postura correcta, no de quien no tiene, sino de quien ya recibió la palabra y la está reclamando por fe. Todo lo que perdiste, cada nombre, cada fecha, cada número, cada momento que preferirías olvidar porque duele recordarlo. El cielo tiene el inventario completo. Nada fue pasado por alto. Nada fue considerado demasiado pequeño para ser incluido en el decreto. La sentencia cubre la totalidad y la restitución será completa. Es tiempo de orar. Padre Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, anciano de días, juez supremo del universo y abogado de quienes te pertenecen, me presento ante tu trono, hoy no como alguien que ruega por lo que tal vez no le corresponde, sino como alguien que se alinea con el decreto que tu tribunal ya emitió. Vengo con humildad, pero también con la certeza de quien conoce la sentencia. Vengo a recibirla, en el nombre de Jesucristo, cuya sangre derramada me da acceso a este trono y cuya resurrección garantiza que ningún decreto tuyo regresará vacío. Declaro hoy que el decreto de restitución séptuple está activo sobre mi vida. Declaro que todo lo que fue robado de mí, en cualquier forma, a través de cualquier instrumento, en cualquier temporada, está sujeto a este decreto. El enemigo tomó lo que no le pertenecía, y la ley del reino establece que pagará 7 veces. Yo no administraré esa deuda con mis propias manos. La coloco en tu tribunal, Padre. La dejo en tus manos, Juez Supremo, y recibo hoy, por fe, que la sentencia ya fue emitida y que su cumplimiento está en proceso. Hoy rompo y renuncio al espíritu de pérdida que operó sobre mi vida durante las temporadas de robo. Rompo toda mentalidad de escasez, toda resignación ante lo que faltó,
toda aceptación de que el nivel donde estoy es el nivel donde debo permanecer. Rompo los patrones de deuda y carencia que el enemigo estableció para mantenerme por debajo del nivel de mi asignación. En el nombre de Jesús, todo espíritu de pérdida crónica, de deuda acumulada y de escasez instalada, sale de mi vida ahora mismo. No tiene lugar en la vida de alguien sobre quien el decreto de restitución séptuple ha sido pronunciado. Y ahora, con manos abiertas y fe activa, reclamo el séptuple sobre cada área que fue robada. Sobre el tiempo, Padre, redime los años. Lo que el enemigo consumió, devuélvelo en una fracción del tiempo en que lo tomó. Sobre las finanzas, abre las puertas de provisión que estaban cerradas. Que los recursos fluyan desde direcciones que nunca anticipé. Sobre las relaciones, restaura los vínculos que el enemigo destruyó y envía las personas que mi próxima temporada necesita. Sobre la salud, que el cuerpo responda al decreto. Sanidad donde hubo enfermedad, fuerza donde hubo debilidad. Sobre el propósito, que la visión enterrada emerja con más claridad y fuerza de la que tenía antes. Y sobre el honor, que lo que el enemigo manchó sea restaurado públicamente por tu mano. Decreto final. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, resucitado y sentado a la diestra del Padre, activo hoy el decreto del Arcángel Miguel sobre mi vida. Lo robado vuelve, 7 veces. La sentencia está sellada. El tribunal del cielo ha cerrado el caso. Y yo avanzo desde este momento como alguien que ya recibió la confirmación del fallo. En el poderoso, santo e incomparable nombre de Jesucristo. Amén. En el momento en que esa oración salió de tu boca, algo ocurrió en el ámbito espiritual que tus ojos aún no pueden registrar, pero que tu espíritu ya percibe. El decreto fue activado de tu lado. La colaboración entre el cielo y el elegido fue completada. El arcángel Miguel recibió la confirmación de que el habitante de esa vida aceptó la sentencia y se alineó con ella. Y el proceso de ejecución del decreto se aceleró. No porque Dios necesitaba tu oración para actuar, sino porque la oración de fe del elegido es el ancla que conecta lo que ya está resuelto en el cielo con lo que aún se está manifestando en la tierra. Avanzas diferente ahora. No porque las circunstancias externas hayan cambiado todavía, sino porque algo en tu interior se reconfiguró al alinearte con el decreto. El elegido que entra a esta oración cargando el peso de las pérdidas no es el mismo que sale de ella. Sales con el decreto activo, con las manos abiertas para recibir lo que viene y con la certeza de que los próximos 40 días serán testigos del inicio de una manifestación que el enemigo no puede detener. La oración que acabas de hacer no fue solo palabras, fue una declaración de posición. Fue el elegido tomando su lugar en el tribunal celestial y diciendo: conozco la sentencia, la recibo y avanzo conforme a ella. Eso cambia todo. La instrucción de obediencia activa para los próximos 40 días es sencilla. Continúa avanzando. No pares a esperar señales antes de moverte. No pongas la vida en pausa en espera de confirmaciones visibles antes de dar el siguiente paso. El decreto opera mientras tú avanzas, no mientras esperas. Cada paso que das en fe durante este período es un paso dado sobre terreno que el arcángel Miguel ya fue preparando. Actúa como si el decreto fuera real, porque lo es. Habla como si el decreto fuera real. Toma decisiones como si el decreto fuera real y observa cómo la realidad visible comienza a alinearse con lo que en el reino de Dios ya estaba decidido. Lo que el enemigo llamó tu pérdida definitiva, Dios lo llama el punto de partida de tu mayor temporada. Lo que el enemigo celebró como una victoria, es en realidad el momento en que activó una deuda que ahora está siendo cobrada con interés séptuple.
Lo que parecía el final del camino es, visto desde el cielo, la apertura de un territorio más grande que todo lo que existía antes. El elegido no retrocede desde aquí. El elegido no mira atrás para lamentar lo que fue. El elegido avanza, con el decreto activo, con el arcángel Miguel en posición de ejecución, con el tribunal del cielo como garantía de que la sentencia se cumplirá. El arcángel Miguel pronuncia hoy el decreto final sobre tu vida. Lo que te fue robado no se perdió para siempre. Fue colocado en custodia divina, creciendo bajo el cuidado del Padre, acumulando el séptuple que te pertenece por ley del reino. Y el momento de la entrega ha llegado, no en algún día futuro indefinido. Ahora, en esta temporada, en los próximos 40 días, el decreto está sellado, el ejecutor celestial está en posición, el elegido está alineado. Todo lo que falta es que lo que ya existe en el cielo se manifieste en la tierra que pisas. Lo robado vuelve, 7 veces, no en el tiempo del elegido, sino en el tiempo del juez. Así lo ha decretado el tribunal del cielo. Así será, sin excepción. Si llegaste hasta el final, déjamelo saber escribiendo en los comentarios. El decreto está activo. Lo robado vuelve. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en este camino. Gracias por escuchar y te veré en el próximo video.